He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Que me quede ciego y sin habrá en mi alma un libro con mis recuerdos. Aunque cambie el final, siempre es el mismo cuento, donde quedan las huellas de los que siempre abrazan la soledad. Siento que me atrapa la soledad. Vuelve la niebla a mi calendario, tiene cola y hablo, y no quiere ver, no quiere la desnuda libertad, porque no estoy solo y no porque pese a todo. Era la de los saqueos, las cacerolas, las protestas y la violencia. Afuera se sucedían horas dramáticas, 30 muertos. Pero puertas adentro la Argentina parecía celosa. El poder estaba en puja y comenzaba un mecanismo infernal para su aprobación. En el año 2001 fue una revocatoria de poder, que se fue construyendo previamente, propio. Yo asumo los errores cometidos, seguramente hemos cometido errores. Era como político. El 20, un fracasado, porque había trabajado 20 años en la Nación, y el 20 la población le exige que se vaya. ¿A usted cómo definiría esta situación? Porque era un incapaz, porque luego provocó a su principal electorado, produce el corralito y la gente espontáneamente sale en las calles de la ciudad de Buenos Aires con las cacerolas. ¿Qué frase le decía usted al presidente? Yo una oportunidad dije, presidente, el país se va a la mierda, reaccione, haga algo. ¿Y qué le dijo? Bueno, sí, estamos en eso. La inacción presidencial sumada a las protestas populares dejaron el campo libre a sectores que pugnaban por el poder. La ascensión de Cavallo al gobierno trajo aparejada el aislamiento de vastos sectores del radicalismo con el gobierno por la presidencia de Cavallo, y creo que la derrota electoral del radicalismo y, por cierto, del gobierno en comicios de octubre puso en marcha una operación de la responsabilidad de gobernar la Argentina. Creo que no lo podía superar él mismo, porque no tenía capacidad para hacerlo, no tenía equipo como para poder resolverlo. Eso generó la crisis más compleja que tuvo en los últimos años en nuestro país. ¿Usted quiere decir que de la Rúa cayó por su propio peso, pero que también lo empujaron? No, no quiero decir que lo empujaron, sí, pero aún los gobiernos débiles hay que ver cómo se los sostienen y no cómo se los derroca. Era un verano muy caliente y la gente hizo sentir aquí en la capital, en Gran Buenos Aires, su protesta a través del cacerolazo. Yo recibí el mensaje, entendí lo que eso significaba, anuncié cambios, pero sin duda los que estaban ya lanzados tras su objetivo no querían brindar ningún apoyo. La justicia federal investiga si existieron maniobras políticas para hacer caer al gobierno de Fernando de la Rúa. Desde el punto de vista de la posibilidad, desde la posibilidad de que hubiera alguna afectación a la orden constitucional, los episodios ocurridos con la caída del presidente de la Rúa. Entre exfuncionarios y dirigentes políticos hay quienes aseguran que existió un complot para terminar prematuramente con la gestión de la Rúa. El complot y conspiración es un episodio que tiene que estar circunscrito a actividad de organización casi en la penumbra. La verdad que el impulso de parte de la oposición para sacar al gobierno de Fernando de la Rúa de su lugar no era clandestino, era a boca de jarro.
¿Usted no cree que haya habido complot en esos días? Ellos, digamos, no, el complot es la falta de capacidad para resolver los temas. Acá nadie trabajó para que la Rúa se fuera. Es sabido que hubo una conjunción, una conspiración para hacer terminar ese gobierno. Con muchos meses antes de que se hablara de complot, yo en varias oportunidades hablé con el entonces presidente Fernando de la Rúa, diciéndole que había sectores que se estaban de alguna manera en su gobierno. Y para mí participaron sectores del peronismo, de la Unión Industrial Argentina, del mismo radicalismo. ¿Cree que en un punto el PJ dejó solo el gobierno? Yo creo que se paralizó. Yo creo que no hubo madurez partidaria como para que efectivamente se enfrentara a esta crisis. Y los gobiernos de provincia no tenemos ninguna posibilidad de darle respuesta, porque le dimos toda la plata de la Rúa. Me parece que esa vieja ficción de que nosotros perturbábamos la tarea de la Rúa es absurda. Creo totalmente inadecuada y fuera de foco las declaraciones del gobernador de la provincia que hablan como si las cosas no pasaran. Todos debemos poner de acuerdo para atender estos problemas. Si se quiere hablar de un complot, yo no lo hablo porque no creo lícito. Y están a sabiendas de la sociedad que fue, en todo caso, un complot explícito. Los funcionarios del gobierno de la Rúa de entonces directamente lo señalan a usted como instigador de lo que fue un complot o una orquestación para provocar la caída del gobierno de Fernando. En primer lugar, primero, yo era el hombre que tenía más posibilidades de ahora ser el contrincante de la Rúa en una elección. Yo, obviamente, como no soy tonto, de la Rúa que se seguía desgastando y no que de la Rúa se suicidara políticamente y suicidara a la Argentina. Está muy claro todo lo que ayudé a de la Rúa hasta que él dejó de pagarle la coparticipación a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se pretendía? Que yo aceptara que no le pagaran la coparticipación a la provincia pasivamente, hubiera sido ¿Qué intelectual de una organización semejante a su criterio? Bueno, esto era la corporación política de la provincia de Buenos Aires. Es lo que investiga el juez federal Ollarvíez. Así que no me voy a referir a los hechos o las responsabilidades particulares. Es muy difícil de demostrar porque hay también en esto un manto de silencio. En todo el territorio nacional, para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes. Estado de sitio podría ser para la justicia un cónclave sobre una posible conspiración. ¿Usted le pidió a Fernando de 9? No, él me consultó si creía apropiado el estado de sitio y yo le dije, yo te voy a respaldar. Yo este miércoles 19 me fue informado por el ministro del Interior y el jefe de gabinete que, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, requiere el estado de sitio para poder manejar la situación. Lo que el PJ llega a la conclusión es que para despertar alguna expectativa y bajar este estado de efervescencia. Autor de la clase política, la figura del complot tiene un nombre y muchas aspiraciones malogradas. Recuerdo que se hizo en la Quinta de Olivos, donde se estaba comenzando a hablar de cómo generar un acuerdo de gobernabilidad, y el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rucaos, decía, no hagan nada, que lo que tenemos que hacer, le decía a los otros gobernadores, le decían, no hagan nada, que lo que tenemos que hacer es sacarnos de encima este gobierno. ¿Y cuál fue su actitud cuando dejó de Criticarlo, decirle de cambiar el camino, proponerle cosas concretas para que ese camino se modificara, pero sí en público, no en público, sí en privado, nada en público. En su cara le dice, presidente, un acuerdo por el crecimiento señor, basta de improvisaciones. Pero de ninguna manera, digamos, sido responsable por falta de colaboración política, de visión estratégica común para la Argentina y de haber demencial, entre comillas, para ser presidente. Yo creo que en algún momento pensó que podía ser beneficiario de eso, De este gran despiporre. Sociales ensayaban distintos argumentos para explicar la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, pero En la historia del peronismo, que el peronismo siempre fue convocado para resolver crisis. El peronismo ha demostrado de poder. Es una máquina que administra el poder, una máquina de construir poder a través de todas las vertientes que se quieren. Creo que al precipitar los tiempos y negar el apoyo que con la mayoría parlamentaria podía brindar para la continuidad, de este modo resolvieron ejercer su poder. Yo creo que hubo corresponsabilidad
indudablemente por parte del peronismo es la autocrítica. La gran pregunta histórica de nuestro país es por qué todos los democráticos, no peronistas, no terminan sus mandatos. Empezaron a beneficiarse. Había gente importante en la Argentina que quería dolarizar la economía. Y había gente importante de la Argentina que quería devaluar la economía. El gobierno iba en el medio de estos dos callejones, de dos desfiladeros. Su angosto camino era realmente muy complejo, ¿no? Mi lucha era para evitar la devaluación y el default. Y los que venían lo que querían era hacer la devaluación y el default. ¿Usted creía que ya entonces había que devaluar? No, ya mucho antes de eso, mucho antes de que se fuera Menem, era necesario salir del cepo de la convertibilidad. El blanco de duras críticas fue Ignacio de Mendiguren, por entonces titular de la Unión Industrial Argentina. Esto no es casual, esto es causal. Esto es causal de una serie de medidas de inconsistencia en la política económica que nos ha llevado a esto, y esperemos nosotros a la altura de las circunstancias y poder producir un cambio. Mendiguren, uno de los famosos abanderados de la devaluación, con lo cual creaba permanentemente una mayor presión sobre el dólar, o sea, mejor dicho, sobre la salida de los dólares del país. Iba en contra de todas las políticas económicas del mundo, y nosotros creíamos que los que estamos en lo cierto éramos nosotros y el mundo estaba equivocado. Hoy creo que valió la pena todo el esfuerzo que hicieron mucha gente, entre los cuales me incluyo. La justicia también investiga cuál fue el rol de los diferentes movimientos sindicales en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Porque vamos a volver a esta Plaza de Mayo para reclamar por sacar a patadas a este gobierno. Déjale el corazón, pero bien, que si no cambia la política económica, el pueblo argentino lo iba a echar a patadas. Yo recuerdo manifestaciones de dirigentes como Moyano, que el gobierno de fuera, convocando a la desobediencia civil, planteando de que ingresar a patadas a la Casa Rosada. Vamos a organizar una desobediencia fiscal para que le vuelvan a Yo, reitero, dije que te debe tener la grandeza de llamar a elecciones antes. Yo dije que te vaya, que llame a elecciones. Eso lo decíamos nosotros porque nosotros nos damos cuenta de que la situación era muy delicada. Sí, estamos diciendo, pero le estamos necesitando una... Sectores del sindicalismo, señalados como responsables de maniobras para alentar los saqueos. Yo creo que los saqueos en el conurbano fueron perfectamente planificados, que en esto la responsabilidad legal y política es de Carlos Federico Rucau. Se liberaron zonas, el aparato de los punteros justicialistas tuvo una activa participación y creo que se eligió la vía del caos para desestabilizar y golpear institucionalmente. Los saqueos, sí, para ustedes fueron todos espontáneos. Pero saqueos, nadie organiza saqueos. Los saqueos cualquier dirigente que organiza saqueos paga las consecuencias de hacerlo. Estoy hablando de dirigentes políticos, no estoy hablando de otro tipo de dirigentes. La CGT que presido con todo el Consejo Directivo no es guardia pretoriana de ningún sector político, de ninguno. Nosotros no organizamos ni saqueos, ni tumultos, ni nada por el estilo. Ni andamos con la cara tapada, ni con custodia, nada. La CGT no es guardia pretoriana de nadie. Creo que hubo saqueos provocados, creo que había una condición objetiva de debilidad y autismo del gobierno, y creo que existieron condiciones subjetivas de intereses espurios para voltearlo. ¿Cree que se organizaron, que se orquestaron esos episodios de violencia? Y si así fue, ¿quién cree que tiene la responsabilidad ideológica de estas situaciones? Esto está claramente demostrado. Hay filmaciones de dirigentes orientando la acción de los que venían a provocar los asaltos y los incendios. Cuando hablamos del complot, hay una escena que uno no puede olvidar, que es la de los saqueos.
¿Ahí estuvo la mano del sindicalismo también? No. Por favor, jamás se me ocurrió una cosa de eso. ¿Usted no movilizó gente, al igual que Barrio Nuevo? ¿A dónde? Los días de los saqueos. No, pero por favor, eso era una cosa que salía de la gente, no, maestro. La presión sindical se evidenció con los reiterados paros y huelgas al gobierno de la Alianza. Llamativamente, luego del 20 de diciembre, las protestas cesaron. Más allá de la devaluación y las razones económicas, hablemos de las razones políticas. 7 paros de la Rúa, no había respiro en el final, y luego, por ejemplo, ningún paro Dualde. Sí, Dualde entró, como él mismo lo reconoció, en una situación de extrema debilidad. ¿Qué paro hacía Dualde? ¿Y por qué no hacerle un paro? ¿Por una cuestión de gobernabilidad no hacerle un paro? ¿Por qué razones no hacerle un paro a un gobierno? A pesar de que la situación era igual o peor, en realidad, después de la devaluación del 52% de los argentinos cayó debajo de la línea de la pobreza. ¿Por qué a uno sí y a otro no? Esa es la pregunta. Porque hay que ver las situaciones políticas y económicas del momento. Nunca más hubo saqueos, nunca más hubo piqueteros, y sin embargo se sabe que los índices de pobreza y los índices de indigencia crecieron en Argentina. Sin embargo, nunca más hubo saqueos. Eso muestra la conspiración organizada para derrocar al gobierno constitucional. Yo me siento, de alguna manera, satisfecho de haber contribuido a la caída del modelo económico. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Fue un torbellino de anuncios, y bueno, en 7 días no se puede anunciar muchas cosas, pero no va a cambiar nada sustancial, o sea, es imposible cambiarlo. Para crear 1 millón de empleos en la Argentina. Que fue el único que aceptó una propuesta de la Sota, que era el que más insistía, en que el gobierno eran por 3 meses. A los 2 días estaba trabajando para ver cómo se quedaba 2 años. Nadie puede ganar más que el presidente de la nación, cuya remuneración por todo concepto será fijada en 3.000 pesos. Yo creo que Rodríguez Sá intentó a una gran velocidad hacer una gran cantidad de cambios, y esos cambios no fueron entendidos, o él no los explicó con claridad al conjunto de los gobernadores. Esta actitud de mezquindad y retaseo no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Yo creo que ese día el candidato, cuando se dice Rodríguez Sá, no era Rodríguez Sá. Fue un error. No, yo creo que la provincia de Buenos Aires tenía 2 candidatos. Por eso no fue el candidato de la provincia. Porque también Roucaufo existía en ese momento, con grandes posibilidades de poder ser candidato a presidente en ese momento. Y estaba también Dualde ahí. Entonces me parece que había que buscar algo que resolviera esa situación. Entonces ahí sale o lo proponen a Rodríguez Sá. Si no, no hubiera sido el candidato ahí. Y donde una semana después del incremento de Rodríguez Sá aparecen los que a mi criterio son los verdaderos responsables políticos del 20 de diciembre. Parecía que luego del fallido intento de Rodríguez Sá, pocos querían hacerse cargo del gobierno. Sin embargo, los sectores políticos tenían a su candidato desde hacía tiempo. Hubo una declaración de Eduardo Dualde en la que él le dice a la Nación que la sensación de la gente era que de la Rúa no llegaba. Como políticos, entonces, ¿se preparaban ante una eventualidad de que eso pudiera ocurrir? Para nada. Digamos, yo creo que lo que Eduardo en ese momento transcribió fue una sensación colectiva, que era esa, pero no de ninguna manera se pensaba que realmente de la Rúa se iba a ir. Lo que todos pensábamos que de la Rúa en algún momento iba a reaccionar. El doctor Dualde le habría dicho al doctor Alfonsín que era conveniente que el gobierno de la Alianza finalizara su mandato, pero que, bueno, palabras más, palabras menos, dice que con otro presidente. ¿Y por qué cree usted que al final de todo es Dualde quien tiene el consenso para tomar el poder? Porque yo creo que Roucauf pensó que a partir de la caída de la Rúa él iba a quedar como el gran hombre del justicialismo,
en ese momento era una persona con bastante prestigio, y creo que su huida de la provincia de Buenos Aires y en definitiva la idea que comenzó a generalizarse en la gente de que de alguna manera Rucauf había participado de esta, digamos, de este complot, lo destruyó como recambio. En tiempos de democracia, ¿esta suerte de complot podría compararse a un golpe en épocas militares? Y mire, Cristina, un golpe de Estado se puede hacer con armas o sin armas, o sea, hay muchas formas. Lo importante fue que el ejército, en esas lamentables, tristes jornadas, el ejército, en el contexto de las Fuerzas Armadas, no fue un actor político, cumplió con su rol constitucional, y eso es un gran progreso si nos remitimos a la lamentable historia de nuestro país en el siglo pasado, en el siglo de golpes de Estado, es decir, golpes de Estado no exitosos. Complot, conspiración o golpe de Estado. Lo que sí existió fue un quiebre del orden constitucional y un peligroso atentado contra la vida democrática. Cuando se le pidió la colaboración al PJ, dijo que no, y el radicalismo se hizo el distraído. ¿Usted siente que su propio partido lo dejó solo, por ejemplo, el doctor Alfonsín en ese momento? No estuvo el día de la renuncia, creo que el partido debió defender la institucionalidad, no lo hizo y prefirió sumarse a la consigna de la renuncia. El peronismo lo que dijo es, en vez de encontrar una salida a esta crisis, compartiendo el gobierno y demás, sacamos al presidente y nos quedamos nosotros. Creo que eso fue lo que realmente hicieron, y en este acuerdo, fíjense que todos los demás que de alguna manera participaron quedaron bastante destruidos. El radicalismo perdió con la caída de De la Rúa y quedó desestructurado. Mendiguren quedó como el gran responsable de esta realidad. Los dirigentes sindicales quedaron también muy golpeados, y sin embargo el peronismo gobierna. A 2 años ya de esos días tan parecidos al abismo que todos vivimos, la buena noticia es que nuestra democracia resistió, pero el costo de la crisis para millones de argentinos ha sido demasiado caro. Por eso tomarnos ese tiempo para pensar en lo que nos pasó hace tan solo 2 años, que a veces parecen 2 siglos, puede ser me les haya servido. Enseguida